Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los compañeros del Foro por la Memoria de la Exarquía y a los compañeros del Ayuntamiento de Vélez Málaga, a su alcaldesa, a los concejales, etcétera, pues esta invitación para que pueda venir a explicar un poco qué es esto de la memoria histórica. Yo creo que hay una gran confusión respecto a lo que es este tema de la memoria histórica, ¿no? En este país yo creo que esa confusión, los medios de comunicación son los que prestan mucho a ello y con el tema de las fosas comunes sobre todo, ¿no? Y se ha llegado a pensar que la memoria histórica eran los muertos, que eran los huesos, etcétera. Y bueno, eso forma parte de la memoria histórica, ¿no? Podemos decir que eso sería una parte, ¿no? El rescatar fosas comunes de personas que fueron asesinadas, pues lógicamente forma parte de la memoria de las familias de esas personas. Pero claro, aquí se da una situación muy especial, ¿no? Y es que la mayor parte de las personas que están en esas fosas comunes tenían unas ideologías muy determinadas, unas ideologías plurales, pero todas ellas impregnadas de unas ansias de libertad y justicia social que conformaban lo que podía ser el ideario político que se cobijaba bajo un régimen democrático que hubo en este país que se llamaba Segunda República, un régimen que ha sido vilipendiado, un régimen que ha sido olvidado, un régimen que ha sido silenciado incluso por la actual democracia. Hace poco me preguntaban que por qué nos poníamos en marcha con este tema de la recuperación de la memoria histórica, de las fosas y tal, y dije, hombre, pues claro que hay que ponerlo en marcha, pero hay que ponerlo en marcha porque lo mejor de España se encuentra en esas fosas. Ese es el problema. Las mejores personas que había en este país, los que luchaban por los derechos, muchos de los cuales disfrutamos hoy en día, están en esas fosas. Murieron durante aquella época como consecuencia de un golpe de Estado criminal iniciado por gran parte del ejército, apoyado por la Iglesia Católica, apoyado por las oligarquías españolas, por supuesto la derecha, y por cosas que se nos olvidan. Porque claro, cuando hablamos del crimen de la carretera Málaga-Almería hay que hablar mucho de los fascistas italianos y hay que hablar también de la marina alemana, obviamente. Pero se nos olvida, por ejemplo, que los camiones con los que avanzaban los fascistas hacia aquí eran de la General Motors o que la gasolina era de la Texas Oil Company. Entonces, cuando hablamos de memoria histórica, no estamos hablando solo de una cosa que pasó hace 70 años, sino que estamos hablando de cosas que pasaron ahora. Porque seguramente muchos tanques que invadieron Irak llevaban motores de la General Motors. Y seguramente mucha de la gasolina que llevaban esos tanques también eran de la Texas Oil Company, aparte de otros intereses que la Texas Oil Company pueda tener en Irak con el petróleo, etcétera, como todos sabemos, ¿no? Quiere decir que cuando estamos hablando de memoria, estamos hablando de la lucha de los pueblos por conquistar y ganar su libertad, mejorar sus condiciones de vida, etcétera, y la lucha de los de siempre para defender los privilegios, porque claro, los pueblos cuando queremos ganar libertad, cuando queremos conquistar, lógicamente, mejores condiciones de vida, cuando nos encontramos en situaciones de paro como hay ahora mismo y la gran banca pues resulta que tiene más beneficios que nunca, pues lógicamente atentamos contra esos privilegios y en el momento que democráticamente se intenta poner coto a esos privilegios para que haya mayor justicia social, nos sacan los tanques a la calle. Eso fue lo que sucedió y eso es lo que puede ocurrir hoy en día. Y ya explicar por qué. Aquí se ha dicho antes, y yo estoy de acuerdo con ello, que recuperar la memoria es muy importante para que esto no se vuelva a ocurrir. Y yo digo que sí, pero habrá que iniciar, desde el punto de vista jurídico y legislativo, cuestiones preventivas. Lo que no se puede plantear es decir que solamente con el conocimiento de lo que ocurrió ya no va a volver a pasar. Esos intereses de las grandes oligarquías siguen existiendo, los intereses de las grandes multinacionales siguen existiendo. Por mucho que nosotros recordemos aquí lo que pasó, no significa que estos señores en un momento determinado, si democráticamente, imaginemos que ahora mismo el gobierno existente, no creo que lo haga, pero a lo mejor sería deseable nacionalizarse la banca, porque son todos una panda por lo menos de especuladores que nos han robado a todos y nos están creando a todos una situación tremenda, pues seguramente se iniciaría esto y nosotros fíjate que estamos recuperando la memoria y todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este país no ha ocurrido lo mismo que ocurrió en Europa. En Europa, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, todos sabéis que se empiezan a haber democracias en todos estos países, se empieza a juzgar a los nazis, se juzga a los fascistas, se persiguen los crímenes que se cometieron, se recuperan a las personas que, lógicamente, murieron, que están en fosas, se indemniza a la gente, etcétera, 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 etcétera. Y aquí en España, cuando acaba
lo que se llama guerra civil, o lo que algunos denominamos guerra de resistencia popular antifascista, porque realmente fue eso, y anticapitalista también, porque era el gran capitalismo también el que apoyaba todo aquello, Franco hace lo mismo con los suyos. Franco, cuando termina la guerra, amigo me dice, no, es que la memoria de los dos, no, es que Franco, cuando termina la guerra, prácticamente el 99% de la gente que fue represaliada en la retaguardia gubernamental la recupera. Pero cuidado, no solamente la recupera, es que hay cerca de 800 decretos, leyes, normativas, etcétera, en el que se les concede todo tipo de privilegios. Acceden al funcionariado, son los que ocupan los cargos de maestro, se les dan las gasolineras, los estancos, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que hace lo mismo que los países europeos, pero aquí lo hace solo con una parte. La otra parte lo que hace es, aparte de fusilar a los cabezas de familia y muchas veces también a las madres de esa familia, lo que hace es condenarlos a la pobreza, se les expropia las casas, se les quita lo poco que tiene, etcétera. Y en esa situación llegamos hasta el final de lo que es, digamos, la vida de Franco, ¿no? Porque el franquismo todavía continúa 2 o 3 años más hasta que pudimos votar la Constitución del 78, ¿no? Llega esa situación, muere Franco, parece que empieza a haber apertura. Aquí muchos familiares, muchas personas empiezan a recuperar a los suyos. Los presos políticos, cuando salen de la cárcel, se empiezan a asociar y empiezan a reivindicar también sus derechos, que lógicamente, habían estado en la cárcel 20 años por haber sido comunistas o socialistas o sencillos demócratas, ¿no? Entonces empiezan a reivindicar también sus derechos y aquí hay un momento, pues bueno, que parece que incluso hay cierta apertura. Hay una exposición que en la época de Suárez se hace una exposición sobre la guerra civil en el Palacio de Cristal del Retiro, donde por primera vez podemos ver incluso documentales hechos por la República. Se hace en el año 79 el decreto Suárez, en el que se empieza a indemnizar a alguna de las viudas, con muy poquito, que es muy poquito dinero que les dan, de estos compañeros asesinados. Y llega el año 81, viene ese gran golpe de Tejero, cuyo objetivo precisamente era que aquí parecía que se estaba empezando a hablar de lo que no quería que se hablase. Y ese golpe de Tejero lo que hace es propiciar que exista un pacto de silencio sobre todos estos temas, con lo cual la sociedad se calla. Aquí entra en el gobierno Felipe González en el año 82, esto sigue absolutamente silenciado, pero claro, en el mundo siguen ocurriendo cosas, ¿no? En el mundo, a lo largo de todos esos años, llega el año 89, se cae la Unión Soviética, se caen los regímenes socialistas del este de Europa. Algunos que teníamos 15 o 20 años durante esa época nos vamos haciendo mayores y nos encontramos que llega aproximadamente, tras la caída del muro de Berlín, una situación en la que muchos que creíamos que podía haber un mundo distinto, de esa Unión Soviética, algunos mirábamos allí y decíamos, bueno, eso es lo que queremos, porque esto el capitalismo no vale, esto es muy injusto, esto no sirve. Pues nos encontramos con que aquello era una gran mentira, al final, lo que empezó como un gran triunfo en el año 17, pero nos encontramos que lo de aquí seguía siendo verdad. Habíamos perdido toda clase de referentes, pero sin embargo las injusticias persistían. Es más, cuando cae la Unión Soviética, se crea una situación en el mundo en la que, tras haber 2 bloques, y esa existencia de 2 bloques daban cierto equilibrio al mundo, propiciaban incluso, digamos, en Occidente, propiciaban que las clases trabajadoras, las clases populares ganasen terreno frente al capital, porque claro, tenían mucho miedo a esa Unión Soviética y decíamos a ceder, de ahí nace el Estado del Bienestar y todo esto. No penséis que el Estado del Bienestar es porque los capitalistas se volvieron buenos de repente, no, es porque estaba la Unión Soviética y dijeron, vamos a ceder. Pero claro, si os fijáis, desde el año 89 para acá, la pérdida de derechos sociales que vamos teniendo, el desmontaje del Estado de Bienestar que vamos teniendo es cada vez mayor. Y lo vamos viendo día a día, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y es como consecuencia precisamente de que no hay un poder mundial antihegemónico frente a ese gran capitalismo, ¿no? La situación, como os digo, se va deteriorando y llega a unos límites exasperantes. Aproximadamente en el año 2000, sabéis que está Bush en la Casa Blanca, se produce el ataque con las Torres Gemelas y entonces ya se ve perfectamente que hay una nueva clase de fascismo en el mundo. Esa nueva clase de fascismo es, en nombre de la democracia, ataco a un pueblo para quedarme con su petróleo, ataco a un pueblo para quedarme con sus joyas, machaco a los niños congoleños para quedarme con el coltan, etcétera, etcétera. Es decir, el ejército de Estados Unidos tiene ahora mismo, me parece, que bases en 100 y pico países. Quiere decir que sigue existiendo un gran fascismo en el mundo, disfrazado de democracia, y que sigue habiendo grandes injusticias.
Por eso digo que en el año 2000, ante esa pérdida de referentes, esa situación que está creando, algunos que hemos llegado a la madurez, dijimos, bueno, pero si tenemos que seguir luchando, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos ninguna señal de identidad? Antes teníamos un referente, que es la Unión Soviética, maravillosa, en la que soñábamos y tal, del mundo de justicia, de paz y libertad, y resulta que no lo tenemos. Y mira por dónde nos encontramos que ese referente se encontraba dentro de esas fosas. Ese referente estaba en los hombres y mujeres que habían defendido esa gran democracia española de la Segunda República frente al fascismo internacional, frente a la Iglesia, frente al capitalismo. Y basándonos en ese referente, pues empezamos a trabajar, lógicamente, por la memoria y a descubrir muchas cosas, ¿no? Una de ellas fue descubrir que la izquierda está empezando a recuperar su memoria, afortunadamente, pero que hasta ahora ha vivido un periodo de Alzheimer. Ha vivido un periodo de Alzheimer porque no se acordaba de quién era. Entonces resulta que hablaba para el pueblo, pero al final, ¿quién estaba privatizando los servicios públicos en los ayuntamientos? Pues si era la izquierda. Si éramos incluso nosotros, yo que soy militante de Izquierda Unida, privatizábamos servicios públicos. Estábamos haciendo políticas neoliberales. Se nos había olvidado quiénes éramos, que durante la República, no vamos a decir que esto fuera un régimen socialista, pero sí era una república antioligárquica. Sí era una república que intentaba valorar lo público. Era una república que estaba intentando que hubiese unas condiciones de libertad y de justicia social en este país. Y la izquierda, pues parece que hoy en día se había olvidado de ello. Afortunadamente, da la sensación de que últimamente, pues cada vez se ven cosas interesantes, ¿no? Se ve hablando, por ejemplo, el ministro, vamos, el portavoz en el Parlamento del PSOE, pues hablando contra el PP, diciendo que ustedes son unos neoliberales. Digo, hombre, parece que empiezan a recapacitar, ya empiezan a dejar de ser liberales y quieren ser socialistas, ¿no? Yo no tengo toda mi, no me creo todo, ¿no?, de que esto pueda llegar a ser así, pero sí que si recuperando la memoria ponemos nuestro granito de arena, por lo menos para que la izquierda intente ser más de izquierdas y deje de acercarse tanto a la banca y deje de venderse tanto al gran capital internacional y piense que la solución está en Obama, porque Obama, por muy negro que sea, no deja de ser un demócrata norteamericano, no es ningún comunista ni socialista ni nada por el estilo, pues es un granito de arena que hemos puesto, ¿no? Pero bueno, que aparte de eso, para todo esto, también, lógicamente, pues tuvimos que estudiar, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que estamos hablando de un régimen como el franquista, que es un régimen que estaba bien vinculado al régimen nazi y que fue un régimen que fue condenado por las Naciones Unidas entre el 46 y el 48, y que esas resoluciones estaban en vigor todavía, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues entonces, pues, si esto es así, bajo el derecho penal internacional, los crímenes del franquismo habría que verlos bajo el mismo prisma que se juzgaron el régimen nazi. La jurisprudencia nacida de Nuremberg es la que habría que aplicar en la cuestión española, ¿no? Empezamos a ir por ese camino y empezamos a decir, bueno, que hay que ir a los juzgados y empezar a presentar denuncias, porque lógicamente esto hay que presentarlo allí. No puedes levantar una fosa que hay muertos y que se ve que son muertos de forma violenta y tal, sin que intervenga un juez, ¿no? Y bueno, pues nos dimos cuenta de los jueces que no querían aparecer. Y decían, no, es que hay una ley, que es la ley de amnistía del año 77, que dice que no, que eso ya ha prescrito. Digo, bueno, la ley de amnistía decíamos, pero esa no era para que saliesen nuestros compañeros de la cárcel y tal. Ay, amigo, empezamos a estudiar y nos encontramos con que esa ley de amnistía del 77 no tenía que haber existido, porque resulta que en una democracia, por pensar como te dé la gana o por opinar como te dé la gana desde el punto de vista político, no te pueden meter a la cárcel. Luego quiere decir que aquí al llegar la democracia no tenía que haber habido una ley de amnistía, tenían que haber abierto la puerta de la cárcel y todos los detenidos políticos salir. Ay, amigo, cuando te pones a leer la ley de amnistía y te encuentras que hay un artículo que dice que quedan amnistiados todos los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas, funcionarios de orden público, etcétera, etcétera, de la dictadura. Ah, amigo, es que la amnistía precisamente era para declarar la impunidad del franquismo, no era para sacar a nuestra gente de la calle, era para que ellos no lo volviera a pasar nunca más. Con lo cual dijimos, vaya, nos engañaron como a enanos. Es una de las grandes mentiras de la transición esa ley de amnistía. Pero lo más grave de todo no es eso. Lo más grave es que la ONU ha dicho ya varias ocasiones al gobierno español que esa ley hay que derogarla, que es una ley que va contra el derecho penal internacional. Y aquí ni el gobierno de Felipe González, el del PP muchísimo menos, claro, eso ya sabemos lo que hay ahí en muchos casos. Otros son liberales, pero la mayor parte de su dirección sabemos lo que son, ¿no? Aquí hacen oídos sordos lo que diga la ONU.
Cuando la ONU dice que hay que machacar a Hugo Chávez, sí que hay que darle caña. Hay que machacar a los palestinos, hay que darle caña. Pero cuando es a uno de los nuestros, no. Digo, hombre, es un poco fuerte esto. Si esa ley de amnistía va contra el derecho penal internacional, hay que derogarla. El gobierno español debería derogarla. Porque los jueces es lo que están esgrimiendo precisamente para no aplicar el derecho penal internacional en el caso de los crímenes cometidos por los franquistas. Es lógico que hoy venga en el periódico que un juez del Tribunal Supremo quiera juzgar a Garzón por el sencillo hecho de decir, dice este hombre, que es que Garzón ha obviado la ley de amnistía del 77. Digo, este juez es un franquista, si está diciendo eso. Es un juez que lo que está diciendo, ni más ni menos, es que el franquismo tiene que ser impune. Pero es que decir que el franquismo es impune, quedar impune, es que lo que está diciendo, ni más ni menos, es que hay que mantener las estructuras de dominio existente. Porque el problema que hay ahí con eso es que esa transición se quedó incompleta, no llegamos a la democracia de verdad. Como fue una democracia pactada, que todos lo sabemos, porque seguramente las fuerzas democráticas no tenían suficiente fuerza en aquel momento para llegar hasta el final y llegar a la ruptura, que era lo que se debía haber pretendido, pues esa democracia pactada lo que permitió es que los franquistas perviviesen asentados sobre su impunidad y lo más grave, que muchos dirigentes de la izquierda se asentaron cómodamente en esa situación y no han querido avanzar más. Yo recuerdo que tenía 18, 20 años y nos decían, no os preocupéis, ahora de momento este es el acuerdo que hemos tomado, pero ya iremos avanzando. Y joder, resulta que tenía 20 años, tengo 50 y he visto que no hemos avanzado nada, hemos retrocedido. Y ahora nos encontramos con que no solamente eso, no se respeta el derecho penal internacional. Aquí, en cuanto quieres ir al juzgado, enseguida, bueno, ya eres poco más o menos que un talibán, ¿no? Digo, bueno, yo sería un gran defensor de los derechos humanos en Inglaterra, pero aquí soy un extremista por hablar de que hay que juzgar a los franquistas. Aquí hay historiadores que están procesados por dar nombres de falangistas que cometieron asesinatos por sus familias. Porque es así. Y no se puede hablar todavía en este país. Pero es que el problema es que la izquierda institucional, sobre todo en el Parlamento, y este fue un enfrentamiento que tuvimos algunos, incluso con los compañeros de Izquierda Unida, cogen y pactan una ley que lo que hace encima es decir que los juicios que se hicieron durante el franquismo son legales, que el bando de guerra de los militares sublevados son legales. Y eso lo ha hecho el Parlamento, y lo ha hecho el Partido Socialista y lo ha hecho Izquierda Unida, por mucho que me duela, siendo militante de esa organización. Y hay que decirlo. Y no se ha ido a lo que se tenía que decir, y se ha ido a legitimar eso. Todavía no sabemos por qué. Bueno, sí lo sabemos. Es que una semana antes de aprobar la ley de memoria, no sé si sabéis, y eso yo sé que compañeros de Izquierda Unida les va a doler que lo diga, pero hubo una ley para devolver patrimonio histórico a partidos políticos y sindicatos. Y se pactó de todo ahí. Es que se reconoció incluso, a Convergencia de Unió, a Unió, el Estatuto de Partido Histórico para que firmase también esa ley de devolver patrimonio. Y al PNV se le entregaron unas casas que tenía en París. Eso se hizo una semana, 10 días antes de aprobar la ley de memoria. Es que al final volvemos otra vez a lo mismo en la transición, lo pacto todo, para que parezca que algo ha cambiado, pero todo sigue igual. Y con esa ley de memoria, pues ¿qué han conseguido? Pues que seguimos teniendo que abrir fosas, las asociaciones, cuando tenía que ser los jueces. Y tenía que ser la policía judicial española, la policía científica, que es la policía científica española la que está abriendo las fosas en Srebrenica. No se está haciendo con un protocolo andaluz, no, con un protocolo de las Naciones Unidas. Lo está haciendo la Guardia Civil en Srebrenica. Y aquí tienen que ser los familiares y las asociaciones, jugándonos el tipo los fines de semana delante de las excavadoras. Esa es la ley de memoria que tenemos. Tenemos una situación en la que un veterano de la División Azul le está cobrando un dineral por haber combatido allí, y un preso político, pues los pobrecillos les han dado algo, les dan una pequeña indemnización y están clavando los pobrecillos todavía porque les den el bonobús por lo menos gratis. ¿Esa es la democracia que tenemos? ¿Esa es la que queremos? ¿O queremos tener una democracia real, que respete de verdad los derechos humanos? Una democracia que de verdad nos lleve a avanzar en las mejoras condiciones de vida. Y si para tener una democracia en esas condiciones hay que acabar con esos pactos, y esos pactos suponen que echemos al inquilino que hay en la Zarzuela, porque yo estoy convencido que mientras que ese hombre esté allí y otros muchos dirigentes de este país, de la derecha y también de la izquierda, de la transición, estén todavía en el poder, mientras que eso está así y no tengamos una república, aquí no va a haber una democracia de verdad. Y seguirán mandando los Botín, que son herederos del franquismo, y seguirán mandando la Iglesia, que son los herederos de la Iglesia del franquismo, y seguirán, dentro de muchos partidos de izquierda, herederos del franquismo metidos para gobernarnos y contarnos mentiras.
Y tendremos una democracia de pacotilla y nos seguiremos creyendo. Pero yo me niego a creer que en este país hay una democracia mientras haya un solo defensor de la democracia republicana metido en una fosa común y sigan teniendo que ser las familias los que sean los que tengan que sacar sus huesos y sean los que tengan que hacer esa identificación y no haya intervención de los jueces. Yo me niego a pensar que en este país hay una democracia verdadera. Y ese es el objetivo del Foro por la Memoria, ni más ni menos. Luchar por esa democracia de los derechos humanos, luchar por una democracia que de verdad sea para el pueblo, no para los políticos y los grandes oligarquías y grandes capitalistas del franquismo, y luchar, en definitiva, porque en este país haya una tercera república que sea de todos, y no una democracia bananera que sea solamente de un rey y de unos cuantos elementos que eran millonarios antes gracias al franquismo y de otros que se han hecho millonarios gracias a esos pactos. Yo no sé, luego si queréis hay un debate, pues podemos continuar, pero muchas gracias por escucharme. Como es sabido, la represión, las represalias no concluyeron al finalizar la guerra. De hecho, resulta ilustrativo que el estado de guerra no se derogó hasta 1948, 9 años después de que hubiese concluido formalmente la guerra. Pero es que el final del conflicto no trajo la paz, sino la victoria. El terror y la victoria, esa victoria, conformaron una realidad oclusiva para cualquier forma o expresión no ya disidente, sino de mera inobservancia de las férreas conductas sociales y políticas impuestas. El miedo fue un factor clave de sociabilidad, un factor clave que permite también entender la transición política, como luego veremos, un factor, digo, clave de sociabilidad que ha permitido evaluar su efecto disuasorio en las décadas de 1940 y de 1950. Recuérdese la derrota y represión de 1939 y de la inmediata posguerra, la frustrada esperanza de la intervención aliada tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la segunda, definitiva y desmoralizadora derrota que supusieron las detenciones masivas y la cruel represión del llamado Trienio del Terror de 1947 a 1949, con una aplicación, una exposición de violencia, de represión prácticamente medievales, que incluyó la exposición de cadáveres de supuestos guerrilleros y colaboradores en las vías públicas de los pueblos de Andalucía. El miedo y la miseria, junto con un aparato policial y judicial político al servicio de la dictadura, que era implacable ante cualquier fórmula o manifestación de oposición, fueron elementos clave a la hora de controlar a la población vencida. Miedo, miseria y propaganda. Os remito, ya que estamos en Málaga, a los estudios de la profesora Matilde Eiroa y Encarnación Barranquero, que es muy buena amiga, y os propongo también el estudio de mi buen amigo Óscar Rodríguez, magnífico profesional. Es significativo el título del libro sobre Almería, sobre los años 40 en Almería, Migas con miedo, ¿no? Es significativo el título, es ilustrativo. Os lo recomiendo, son estudios que os servirán a comprender esta realidad. Y os traigo un ejemplo ocurrido en Comares, para que comprendáis un poco lo que quiero decir. La familia Muñoz Frías, no sé si aquí hay algún militante de comisiones obreras, si es así supongo que los conocerá, ¿no? O les sonará al menos estos apellidos. La familia Muñoz Frías sufrió represión en carne de varios miembros de su familia, padres e hijos mayores. El padre fue fusilado tras consejo de guerra sumarísimo a los pocos días de la caída de Málaga. En Comares, que es donde vivían, los hijos pequeños y la madre, la viuda, dependían de la ayuda de otro de sus vecinos para simplemente subsistir, para comer. Los pequeños iban a comer a casa de uno de los señoritos del pueblo. La criada le daba algo de comida en un patinillo cercano a la cocina. Pues bien, pasado el tiempo, estos pequeños, ya hombres, supieron que ese señorito en realidad era quien había denunciado a su padre. Los hijos de los rojos comían gracias al auxilio social manejado por las nuevas autoridades, la caridad de los señoritos que habían denunciado a sus padres, como es el caso que he contado, e incluso eran vestidos de flecha. Estos niños de los años 40, hambrientos, misérrimos,
con familias desestructuradas por la represión, aprendían cuáles eran los límites que no habían de sobrepasar. No podían cuestionar el orden establecido y debían renunciar a cualquier expresión pública verdaderamente autónoma, ya fuera social o política. Sus familias, aterrorizadas por la experiencia de la guerra y la intensa represión posterior, les inculcaron el miedo y la desconfianza hacia lo público, hacia la política, hacia el otro, en definitiva, que realmente, a fin de cuentas, podía acabar denunciándote. Había que recluirse en lo privado, tú a lo tuyo a tirar para adelante, les decían. No es extraño que algunos, azuzados por la propaganda, llegaran a convencerse de que algo malo habría hecho su padre, o por lo menos, si no malo, sí imprudente, vano, tonto, que no se hubiera metido en política, llegaban a decir. Una guerra civil es algo espantoso, terrible. Es la población civil la víctima fundamental de la guerra. Lo vemos en estas jornadas, ¿no? Después ya de todos estos años. Fue la población civil el blanco de los bombardeos. Pero quizá lo más terrible de la guerra son los efectos que produce en la sociedad a largo plazo. Los temores que genera el conflicto armado, y en este caso la posterior represión, suelen destruir el espíritu de los ciudadanos y erosionan o desintegran su criterio y su capacidad para actuar solidariamente. Además, esto fue así en España por expresa voluntad de los que primero fueron golpistas y luego vencedores. Dicen que lo expresó de manera siniestra un tipo también bastante siniestro, el capitán Díaz Criado, delegado de Orden Público de la Segunda Región Militar, personaje que ha retratado muy bien también un buen amigo, historiador, Juan Ortiz. Dice que el tal Díaz Criado dijo aquí, a la altura de 1936, dijo Díaz Criado, aquí en 30 años no hay quien se mueva. Fijaos la cronología, 36 más 30, 66. Enseguida, a mi compañero Alfonso Martínez Foronda y presidente de la Fundación Estudios Sindicales tratará, entre otras cosas, de la oposición a la dictadura, pero me gustaría, en la clave de ese miedo y de su superación ahora, decir que hasta finales de la década de 1950 no aparece una nueva generación de disidentes, una nueva generación de antifranquistas que, pese a tener ese miedo, no estaba paralizada por el terror vivido durante la guerra y su importancia fundamental, desde mi punto de vista, fue la de volver a rehabilitar el espacio público y reivindicarlo para ellos como colectivo. Porque quienes formaron esta generación de antifranquistas fueron capaces de superar ese miedo, disiparlo y crear las condiciones para actuar solidaria y colectivamente. Es importante hacer hincapié en la lucha de estos antifranquistas porque el proceso de transición que se abre después de la muerte del dictador no es un proceso otorgado, no es un proceso concedido. Había enfrente una oposición con las limitaciones que tenía, pero efectivamente en ese equilibrio de debilidades, ¿no?, que se ha llegado a decir, había una oposición. No solo había herederos de la dictadura, sino hubiéramos seguido probablemente igual. Es muy importante la actuación colectiva, la actuación que es capaz de romper con el individualismo y la desconfianza, que son hijas del miedo, y proponer unos rasgos de identidad comunes. No es raro, pues, que la primera persona del plural haya invadido las entrevistas que hemos realizado en la Fundación Estudios Sindicales para estudiar a la oposición antifranquista. Y no solo en las partes que implicaban acciones colectivas, pueden ser huelgas, manifestaciones, asambleas, vivencias en prisión, consejos de guerras colectivos, sino que también se extienda a acciones, reflexiones o intuiciones que son propiamente individuales. Así, en vez de fui, pensaba o sentía, la narración está dominada por fuimos, pensábamos o sentíamos. Finalmente, quisiera hacer un apunte sobre la representación de lo sucedido. ¿Cómo se ha contado lo que pasó? Representar lo sucedido es hacer memoria. La memoria comparte con la historia
el hecho o el rasgo de que, si bien se trata de hechos acontecidos en el pasado, alude al presente, se hace en el presente, recordamos en el presente, importa al presente. Representación y memoria y su recuperación, que es algo que nos ha convocado aquí a todos los que estamos hoy. Recuperación de la memoria. Desde la vertiente de la representación de la represión, la dictadura, la guerra y la república, los resultados de nuestras investigaciones señalan que la supresión de la memoria de los vencidos fue un aspecto más de las prácticas de dominación del régimen. Ser rojo, que aquí hoy seguro que muchos de vosotros es algo que lleváis a gala, ser rojo suponía entonces un estigma que era preciso borrar mediante la negación e incluso el olvido consciente de sí mismo. Era la única alternativa para no legar esa suerte de suciedad al entorno familiar más cercano. Los vencidos y represaliados de la guerra y los años 40, incluso algunos de los 70 he llegado yo a entrevistar, hubieron de abdicar de su memoria para reinsertarse en la sociedad, para seguir viviendo. En la transición, las memorias de la República y la guerra, incluso del antifranquismo, quedaron suspendidas en aras de la construcción de un marco democrático de convivencia. La manipulación de la memoria que había propiciado la dictadura con su propaganda, el olvido superviviente al que acabo de referirme de los derrotados y el discurso de concordia y superación del pasado por parte de la oposición, a eso también habría que añadir el miedo. Todos esos elementos, junto a otros, contribuyeron a dibujar una representación de la guerra que no iba mucho más allá de un desastre que era preciso evitar que se reprodujera. La representación de la guerra y la dictadura, la memoria de esta, no iba más allá. Fueron las limitaciones del momento. Estamos inmersos en nuestros días en un debate, un combate, dicen algunos, por la memoria. Un debate que debe aportar una representación de la guerra y de la dictadura que sea ajustada a lo acontecido. Lo que ha sucedido en España, en Andalucía, aquí en Málaga, con el fenómeno de la denominada recuperación de la memoria histórica, ya se había desarrollado en otros países con pasado traumático y que habían recuperado la memoria y la democracia antes que España. Un silencio primero hasta que la democracia se consolida, una posterior etapa de reconstrucción de la memoria doliente a través de una nueva generación que no conoció los hechos ni sus consecuencias, la aparición del fenómeno revisionista y, finalmente, la implicación del Estado. Y, por ejemplo, en Alemania, el proceso de recuperación de la memoria fue recuperar, poner sobre la mesa que sus padres, sus abuelos, habían sido culpables. Ese fue el proceso de recuperación, los 60 y los 70 de Alemania. Bastante incómodo, yo creo que incluso más incómodo que el que se ha podido suscitar en España. En Francia fue darse cuenta o poner sobre la mesa que también había existido una Francia colaboracionista con los nazis. También es una situación bastante difícil desde el punto de vista nacional. O qué decir de Italia, ¿no? Con más de 20 años de fascismo, ¿no? Régimen fascista anterior a la Segunda Guerra Mundial, más dilatado. En nuestro país, en nuestra comunidad, la catarsis estaba pendiente y sigue abierta en la actualidad. Si en un primer momento el silencio, que no olvido, silencio, pudo contribuir a asentar la convivencia y la democracia, su sostenimiento por periodo indefinido, además de imposible, se tornó contraproducente. Necesitamos efectivamente una representación colectiva y clara de ese terrible siglo XX, una memoria integral del siglo XX, para no cerrar en falso las heridas. Los valores democráticos actuales necesitan de la memoria doliente, de resistencia y de oposición para afirmarse. El pasado así estaría a disposición del presente y del futuro para evitar la reproducción de aquellos desastres. Es lo que lleváis haciendo aquí desde hace años con esta jornada
es lo que estamos haciendo aquí todos, hoy, ahora. Muchas gracias.